Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa En Persona. Hoy con un invitado que ocupa un lugar especial en la historia académica de muchos y cuyo trabajo artístico adorna las paredes de lugares muy queridos y cuyas letras han contado tantos cuentos como anécdotas ha vivido a lo largo de su historia. Hablamos de Ridolfo Danilo Laya Hurtado, mejor conocido como el profesor Danilo Laya, quien hoy compartirá con nosotros parte de sus vivencias y nos mostrará cómo el arte y la ingeniería han sido su norte a través de los años. Así comienza En Persona. Danilo Laya es oriundo de La Unión en el estado Barinas, pero se confiesa profundamente valenciano, donde reside desde los 10 años de edad, donde se formó en sus primeros años y donde definitivamente ha dejado una huella indeleble, siendo uno de los fundadores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Pertenece a una numerosa familia formada por 7 hermanos y la vida igualmente le regaló 7 hijos. Está casado con su amada Josefina, con quien ya tiene 43 años de vida en común. Vamos a conversar entonces en esta primera parte con el profesor Danilo Laya sobre esos primeros años de su vida en el estado Barinas, de donde usted es oriundo, esa vida familiar. Usted es el mayor de 7 hermanos. Cuéntenos qué recuerdos tiene de esa época. Bueno, mira, déjame decirte que yo nací en un pueblo que para las personas hoy día tal vez sería un caserío, ¿no? Porque de broma tenía electricidad. La electricidad llegaba a las 7 de la noche y se iba a las 10 de la noche, ¿no? Es un pueblecito, se llama La Unión y queda a orillas del río Portuguesa. Yo nací en un sitio muy primitivo, pero del cual tengo muy bellos recuerdos, ¿no? Porque uno estaba en contacto permanente con la naturaleza. De verano no había, digamos, esa inundación, sino que normalmente el río estaba abajo. El llano es magnífico. Y bueno, recuerdo los viajes que hacíamos en lancha. Llegábamos, por ejemplo, a La Unión procedentes, por ejemplo, de Camaguán o de San Fernando de Apure. Y entonces el pueblo, como te decía hace poco, entre 7 y 10 de la noche tenía luz, y entonces esas luces mortecinas a lo largo de la única calle que había se reflejaban en el río, ¿no? Y entre los recuerdos gratos que yo tengo es vernos llegando a La Unión con las luces reflejadas en el río. Era, no sé cómo explicarte eso, pero para un niño como yo era algo como místico, pues. Profesor, una familia numerosa, eran 7 o son 7 hermanos, y la vida además le regaló a usted 7 hijos, 7 nietos. Sí. Hábleme, ¿cómo es convivir con una familia tan numerosa, como hermano, como papá y ahora como abuelo? Creo que es una experiencia grata, o sea, realmente no me gustaría ser, por ejemplo, o haber sido hijo único, o tener solamente un hijo, o tener solamente un nieto, pues, o 2, porque de alguna forma esto de pertenecer a un grupo, no sé si te da la sensación de pertenecer a un clan de alguna forma y te da algún tipo de seguridad, ¿no? Y bueno, cuando hay 7 hermanos, claro, cuando estábamos en La Unión éramos 3, porque los otros nacieron un poco después en otra parte, pero tener un par de hermanos menores que uno hace que uno tenga alguien siempre con quien jugar, ¿no? Y con quien pelear también, ¿no?
aunque la mayor parte del tiempo nosotros, los hermanos, éramos muy amigables, ¿no? Y ese grupo, pues, de alguna forma formaba para nosotros como una especie de cofradía, pues, en donde había mucha fidelidad entre los hermanos y compartíamos la vida simple de la niñez. Por ejemplo, hacíamos bodegas para jugar. Cuénteme, ¿cuál es la mayor responsabilidad que tiene? En este caso vamos a decirle como el patriarca de ese clan. Sí. Bueno, realmente la mayor responsabilidad es que cada uno pueda llegar a ser razonablemente feliz, porque feliz completo en esta tierra parece que es difícil, ¿no? Profesor, usted me acaba de nombrar a alguien muy importante dentro de la historia de su vida, con quien ya tiene 43 años de casado. Así es, sí. Y es Josefina, su esposa. Sí. Cuéntenos qué ha representado ella para usted. Bueno, figúrate, ha sido una persona clave, ¿no? Nosotros, cuando yo era niño, que tenía 4 años y medio, no 5 años y medio, nos mudamos a otro pueblecito, que es cercano, pero un pueblecito, que se llama Arismendi. A los 10 años, como yo te he contado en alguna oportunidad, nos vinimos a Valencia. Y bueno, ese pueblecito quedó en el olvido, aunque a veces lo íbamos a visitar en Semana Santa, ¿no? Entonces, en una Semana Santa, que uno siempre tiene vacaciones, estaba allí de visita Josefina, una valenciana que la habían invitado unas personas aquí en Valencia a visitar ese pueblo. Y fue allá a regañadientes, incluso ella me cuenta que hasta lloró cuando fue llegando a aquel pueblo destartalado, lleno de polvo, etc. Entonces, bueno, uno de esos días yo voy con un amigo en un jeep y viene ella, una jovencita, con una señora tal vez mayor, no recuerdo. Pero lo cierto del caso... ¿No se acuerda quién iba al lado? No recuerdo quién iba al lado, ¿no? Pero lo cierto del caso es de que yo siempre he sido un romántico que de alguna forma siempre soñó con una mujer ideal y única, ¿no? O sea, no soy del tipo de individuo que le gusta tener un harén, pues, ¿no? Entonces, cuando la vi, yo supe que esa era la persona que yo andaba buscando, ¿no? O sea, su rostro era como si lo habían fabricado especialmente para mí, ¿no? Como 2 años después de casado, estábamos en Arismendi de vacaciones y estaba conmigo mi hermano Nelson Laya y estaba él con la guitarra improvisando y entonces fabrica pues o se imagina una melodía, ¿no? Y entonces me pide a mí que le ponga letra, ¿no? Entonces, si me permites, te voy a leer la letra que le puse, ¿no? Qué extraño misterio tienes sobre mí. ¿Será que añoro tus casas con el humo saliendo del fogón? ¿Será el polvo de tus calles que en remolinos al cielo se va? ¿O serán las garzas que adornan tus playas, o será la magia de tu ardiente sol? Los nacidos muy lejos de tu corazón también trae tu magia que no sé explicarme el porqué. Y fue así como en tu seno encontré, mi amor, una niña nacida muy lejos de tu calor. Ella es la mujer que yo siempre quise tener, Arismendi, yo siempre te recordaré. Y con esta bella letra de esa canción que le recuerda a esa historia de amor que aún
sigue teniendo y sigue viviendo 43 años después. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de En Persona, hoy conversando con el profesor Danilo Laya. El profesor Laya empieza su relación con la Universidad de Carabobo dictando un curso en la Facultad de Ingeniería, habiéndose formado en Estados Unidos como ingeniero electricista y posteriormente formó parte de los fundadores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de nuestra alma mater carabobeña. Quienes fueron sus alumnos le recuerdan como un docente dedicado, preparado y con una increíble capacidad de explicar y graficar sus clases. Extraordinariamente competente, muy puntual y de un discurso expositivo elaborado con muchísimo rigor, sin perjuicio de poner mucha atención a las inquietudes y a las dudas que tenían los alumnos. De hecho, su expresión corporal en cada una de las clases era de un carácter muy prusiano, rectamente parado frente al pizarrón, una mano en la espalda y con la otra mano discutiendo los puntos importantes en pizarra. Tenía una gran capacidad gráfica para hacer los complejos dibujos de las máquinas eléctricas con tizas de colores que dejaban una gran impresión. Le agradezco muchísimo al profesor el carácter constructivista con que dirigía nuestros cursos en una época en la cual todavía el conductismo estaba completamente arraigado en la Universidad de Carabobo, en la cual con mucho rigor y con mucha disciplina exigía a los alumnos, pero también toleraba los errores, corregía las fallas y realmente nos hizo copartícipe de un proceso en el cual crecimos muchísimos como ingenieros en formación. Del profesor Danilo Laya recuerdo en un verano en ingeniería, en la materia Máquinas 2, nos dio clase en esa oportunidad. Recuerdo lo ordenado que era en su pizarrón, ¿verdad? Todos los detalles que él hacía ver en su clase y la verdad que me gustó mucho, particularmente me gustó mucho la forma de transmitir sus conocimientos. El profesor Danilo Laya me dio a mí Máquinas 1. ¿Qué recuerdo de él? Bueno, sus explicaciones en la pizarra, pulcras, con ilustraciones, muy bien desarrolladas en plena clase, con tizas de colores. Clases realmente magistrales que mantenían cautivo al estudiante. Hablar de la Universidad de Carabobo es para mí algo sagrado. O sea, la Universidad de Carabobo para mí ha sido un santuario. A tal punto ha sido así que a veces, en años pasados, mi mujer solía decirme: si mi casa era esta o era la universidad. Desde que estaba en bachillerato, yo soñaba con ser algún día docente. Me gustaba ser docente. Cuando estaba en Estados Unidos conseguí una beca de la Corporación Venezolana de Fomento y se suponía que cuando regresara graduado yo debía trabajar para ellos. Sin embargo, cuando llegué me liberaron de ese compromiso y un día supe que estaban necesitando a alguien allí en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad y por allí me presenté pues a ver si yo tenía alguna oportunidad. Había para ese entonces solamente una escuela, que era la Escuela de Ingeniería Industrial. La facultad tenía solamente una escuela y esa escuela tenía 2 cursos semestrales o un curso anual pues de ingeniería eléctrica. Y fue así pues como ingresé de profesor, bueno, en ese caso de instructor, ayudante del profesor, él se llamaba Sisa, el profesor Sisa de Uruguay. Y durante ese año pues aprendí mucho de él porque era un hombre de muchísima experiencia, 30 años de experiencia como profesor. Yo era simplemente un recién graduado y pues aprendí mucho de él, le daba las clases de problemas, le daba clases también de laboratorio. Cuando llego yo allí, esa cátedra de ingeniería eléctrica para ingenieros industriales tenía un laboratorio de máquinas eléctricas. Y ese laboratorio lo había instalado un técnico electricista muy competente que eventualmente
fue profesor también de esa cátedra, el profesor Salvatore Russo, que eventualmente también constituyó junto conmigo la comisión que creó la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Como el curso tenía tanto material de mi área, que era lo que normalmente se conoce como potencia, que es la parte de la ingeniería eléctrica que se ocupa de la generación, de la transmisión de electricidad, había también la parte de electrónica, que no era mi campo, entonces pensamos en contratar una persona para eso. Y de alguna forma apareció por allá el ingeniero Arne Rosna, quien se graduara conmigo en el Liceo Pedro Gual de bachiller. Él, juntamente con el profesor Salvatore Russo y con mi persona como coordinador, fuimos los que eventualmente elaboramos el proyecto para crear una nueva escuela que fue la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Fue un trabajo laborioso, había que hacer un pensum de estudios, decidir las materias que iban, y para nosotros, que todos estábamos realmente recién graduados, no fue fácil aquello. He aportado algunas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos la Escuela de Ingeniería Eléctrica, que la única cosa que existía, como yo te decía hace poco, era la Escuela de Ingeniería Industrial, había en la facultad, y tal vez en todo el país, la idea de que una facultad de ingeniería tenía que ser de ingeniería y solamente de ingeniería. O sea, no había que, entre comillas, perder el tiempo en cosas como literatura, como arte y cosas por el estilo, ¿no? Yo para esa época ya pensaba diferente, ¿no? Y yo estaba convencido de que era necesario formar un ingeniero que tuviera una formación integral. Fue así como introduje, pues, en los estudios temas de filosofía, de psicología, de sociología y de apreciación del arte y de la música. Yo creo, pues, que hice un gran esfuerzo por ser un buen profesor. Yo jamás fui a una clase sin prepararla. Aún ya para jubilarme, con toda la experiencia que tenía, yo jamás fui a una clase sin haberle dedicado a cada hora de clase por lo menos una hora de preparación. Y bueno, eso considero yo que es lo fundamental, y tal vez es eso lo que los estudiantes recuerdan, pues, fundamentalmente, ¿no? Para mí, el profesor Danilo Olaya, como profesor, yo propongo la definición de un nuevo término. Para mí es patrimonio cultural humano de la Universidad de Carabobo. Al profesor Danilo Olaya, de verdad lo califico como un excelente profesor, una persona que sabe transmitir su conocimiento, y de verdad que para mí excelente, esa es la palabra. Si yo tuviese que calificar al profesor Danilo Olaya, lo calificaría como un excelente profesor, quizás el mejor profesor que yo he tenido. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte conoceremos al Danilo Olaya, escritor y pintor, actividades que ha sabido combinar con sus roles de docente y de ingeniero. Danilo Olaya, mientras ejercía como profesor de la Universidad de Carabobo, estudió pintura y se hizo pintor de cuadros de gran formato. Y aunque ha colgado los pinceles, la prueba de sus trabajos cuelgan en las paredes de propios y extraños. Después de 37 años de haberle dedicado gran parte de su vida a ser pintor, escritor y, por supuesto, docente e ingeniero, el profesor Danilo Olaya cuelga los pinceles. Sin embargo, hay mucha historia que contar sobre lo que fue esta etapa de su vida. Háblenos de qué significa la pintura y la escritura durante todo lo que lleva de historia en los tiempos que le dedicó usted a esas actividades, conjugándolas además con su rol de docente
y de ingeniero. Sí. En el caso de mi pintura, yo he sido dibujante desde que era un niño. O sea, me dibujaba bien en el colegio. Y ya cuando me hice adulto, básicamente siendo ya profesor de la universidad, sentí la necesidad de desarrollar ese potencial, ¿no? Entonces yo diría de que si esa cosa que llaman reencarnación existe, en alguna pasada reencarnación yo debí haber sido pintor, porque sentía como que yo había sido pintor toda mi vida, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que yo entré en un estudio de un pintor, el olor de la trementina y todas esas cosas me parecieron tan familiar como si yo acababa de dejar un taller e ingresar allí, ¿no? Entonces sentí la necesidad de que si alguna vez yo había pintado de alguna manera, no sé cómo, había dejado algo inconcluso y tenía que terminarlo, y que yo no me podía ir de este mundo sin terminar esa labor. Me inicié con un pintor, Fernando Cristiano, que era profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de nuestra universidad, que era pintor, pues muy buen pintor. Me dio las primeras nociones, y de ahí en adelante yo me dediqué, como docente que era, a estudiar por libros. ¿Qué le inspira a la hora de diseñar un cuadro que además me contaba, le escribía una historia, le escribía su cuento? Sí. Coménteme cómo es ese proceso interno que lo lleva a ese momento de plasmar algo en el lienzo. Lo que está detrás del tema de un cuadro es precisamente eso, alguna necesidad interior que necesita ser expresada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuadro acá, ¿no? Fue como hacerle un homenaje. Yo quería hacerle un homenaje a mi esposa por lo que ella ha representado en mi vida, por lo que ella ha sido, ¿no? Yo conocía de su niñez, porque en este cuadro está ella representada en 3 etapas: de niña, cuando nos casamos y ahora que es abuela, ¿no? Entonces, ese sentimiento, pues, de agradecimiento al destino que la puso en mi camino, ¿no? Ese sentimiento, pues, de amor, yo lo quise plasmar, ¿no? Y quise plasmar su vida y de alguna forma reflejar en ella, en ese cuadro, pues, tanto sus momentos buenos como sus momentos malos. Por ejemplo, en este cuadro, yo recordé mucho de los aspectos negativos de mi niñez, ¿no? Y quise representar con ese cuadro, pues, esos aspectos negativos. Ideé primero un cuento en donde en esa casa, digamos, había una madre que tenía un hijo, ¿no? Y que de alguna forma había un padre también, pero que no estaba conectado con ellos, pues, ¿no? Entonces, primero ideé un cuento que es producto, pues, de experiencias que uno ha tenido en la niñez, y finalmente, bueno, lo plasmas. Y acá se supone que esa madre muere, el niño muere primero que la madre, ¿no? Y entonces los dos quedan habitando la vieja casa, ¿no? Hasta que eventualmente la madre, en ese plano astral, si pudiéramos decir, se encuentra con su hijo y finalmente abandonan la casa, ¿no? Por otra parte, el tipo de estilo.
si tú observas esto, observas este cuadro, te das cuenta que no son colores vivos, ¿no? Para algunos son colores como tristes, como románticos, como... Bueno, algunas personas me han dicho, mira, tú debieras pintar con mucho color para que te vuelvas millonario, ¿no? Entonces, yo les he dicho que, bueno, no estaría mal que me vuelva millonario, pero esa no es mi idea, ¿no? Mi idea es transmitir un sentimiento. Profesor, ya estamos llegando al final, casi al final de nuestro programa, pero no quiero despedirme sin antes preguntarle, actualmente, cuando ya después de tantos años, pues ya es una persona que está jubilada, aunque formó a muchas personas como docente y disfrutó su etapa de docencia, ya colgó, como usted bien lo dijo, los pinceles. ¿Qué hace Danilo Olaya en este momento? Y después a lo largo de la entrevista que hemos descubierto que tiene un mundo interior muy vasto, muy grande, muy imaginativo. ¿Qué hace para canalizar todo ese mundo interno que tiene, donde en otra hora lo hacía en el lienzo, quizás ahora puede ser en la escritura, pero quisiera escuchar de usted ya para finalizar? Sí. ¿Cómo hace Danilo Olaya en este momento para canalizar ese mundo interior que tiene tan lleno de hechos, tan lleno de imaginación? ¿Y qué está haciendo ahorita en este momento de su vida? Sí. Pero creo que podríamos dividir eso que estoy haciendo en dos partes, ¿no? Porque por una parte existe lo mundano. Para muchas personas, por ejemplo, cosas como el arte no pertenece a lo mundano. Sin embargo, pertenece a nuestra diaria, a nuestra cotidianidad, a nuestra realidad cotidiana, ¿no? Pero yo siempre pensé que había algo más allá de lo que tú ves, algo más allá de lo que tú piensas. Y desde que estaba iniciando ya mi carrera, desde que estaba iniciando mi carrera profesional, ya esa necesidad de saber qué había más allá de este cuerpo, más allá de las actividades que uno hacía, sea escritor, sea docente, sea lo que sea, ¿no? Yo sentía que había otros estados de conciencia, pues. Y me aboqué en ese sentido. Entonces me metí en lo que podríamos denominar una búsqueda espiritual que duró años, ¿no? En donde me metí, que sí, por la yoga, por la filosofía oriental, hasta que eventualmente terminé en la noción de que a través de alguna técnica de meditación, en donde tú todos tus intereses externos los quitas y te vas centrando dentro de ti, vas a ingresar, por así decirlo, en una nueva dimensión desconocida en el estado normal de conciencia que uno tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, después de 20 años de búsqueda, yo puedo decir que fui capaz, o mejor dicho, no yo fui capaz, sino que el destino o el buen Dios se apiadó de mí. Y en algunos de esos estados de prácticas de meditación, realmente pude penetrar otros estados de conciencia, pues. Y entonces he llegado a entender lo que dice la filosofía oriental, de que este mundo es una ilusión, ¿no? De que dentro de ti hay una realidad que trasciende todo lo que tú quieras imaginar en este plano, pues. Entonces, yo
tengo todo mi ser volcado en ese sentido, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Pero eso, mientras tanto, está rodeado de las cosas que normalmente hacen sentido para uno. Por ejemplo, escribir cuentos. He escrito cuentos justamente relativos a esa experiencia que te acabo de decir, ¿no? Entonces he escrito por lo menos un par de cuentos en relación a esa experiencia, cómo se llega a ello. Amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Continúe en sintonía de UCTV. Será hasta una próxima oportunidad.